Dada la curva definida por la trayectoria alfa, hallar la curvatura y la ecuación del plano osculador. Para la curvatura, lo que nosotros decimos, ¿no es cierto?, es entender que la curvatura no es más que la norma de A cruz B sobre la rapidez al cubo. Para esto, ¿no es cierto?, obtuvimos la posición, la velocidad, la aceleración, la rapidez. Una vez que tuvimos todo esto, hicimos el producto B cruz A, ¿sí? Y con el producto B cruz A, sacándole la norma, ya tenemos todos los insumos para la curvatura. Ahora, el plano osculador, ¿qué dice? La ecuación del plano osculador cuando t es igual a 0. Entonces, miren, recordemos nosotros. Recordemos que el plano osculador se define por, o es, el plano, ¿no es cierto?, que pasa por el punto alfa de t en direcciones alfa' de t y alfa 2' de t. Ahora sí, para t igual a 0, nosotros tendríamos el plano que pasa por el punto. Vamos a ver cuánto es alfa de 0. Y ustedes me van dictando despuesito. A ver, alfa de 0. Veamos. Coseno de 0 es 1. E a la 0 es 1, me queda un 1. Aquí seno de 0 es 0. Y e a la t es 1. Veamos la velocidad en tiempo 0. Aquí tienen seno es 0, el coseno de 0 es 1, e a la t a la 0 es 1, entonces nos queda aquí un 1. De la misma manera, esto nos queda acá 0, el coseno de 0 es 1, por e a la 0, que es 1 también 1, y nos queda un 1 por e a la 0. Y finalmente la aceleración en tiempo 0 ha sido seno de 0, 0, aquí nos queda 1, 1 por 2, 2, entonces nos queda 0, 2, y e a la 0 es un 1. ¿Ya? Entonces tenemos el plano que pasa por el punto 1, 0, 1 en direcciones 1, 1, 1 y la otra dirección sería 0, 2, 1. Listo, ustedes saben cómo construir, ¿no es cierto? Ustedes saben cómo, a partir de esta información, construir el plano oscuro, o sea, un plano, ¿no es cierto? Y ya tienen ustedes el plano osculador con la posición, la velocidad y la aceleración. De ahí nosotros vamos a decir un vector normal al plano es el vector normal que resulta, un vector normal al plano es n. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos punto y dos direcciones? Hacemos el producto cruz de las dos direcciones, ¿sí? Y con eso sacamos un vector normal al plano. Entonces nos queda 1, 1, 1, cruz 0, 2, 1. Y si no les gusta este vector normal, ustedes podrían poner un 3 adelante, un 4 adelante, un medio adelante, lo que ustedes quieran. Recuerden que n es paralelo, el vector normal al plano, a las dos direcciones b cruz c. ¿Ya? O sea, el producto cruz de las dos direcciones. En este caso, yo estoy cogiendo este paralelismo con una constante 1 acá. Pero si ustedes quieren un 3, un 4, un 5, no hay ningún problema. ¿Ya? Díganme ustedes cuál es este producto cruz. Rapidito. Menos uno y 2. Ya, correcto. Menos 1 y 2. Si a alguien no le gusta, puede multiplicar aquí por un menos 1 y le va a quedar 1, 1, menos 2, como ustedes quieran. Y la ecuación del plano es el vector normal, menos 1, 2, en producto por x y z, es igual a menos 1, 2, que es la dirección por el punto. Y el punto es 1, 0 y 1. ¿Ya? Entonces miren ustedes que nos queda aquí menos x menos y
más 2z es igual a menos 1 por menos 1 y 2, que sería 1. Listo, y ahí tienen ustedes la ecuación del plano osculador. Entonces, miren cómo, ¿no es cierto? Con la posición, la velocidad, la aceleración, ustedes definen el plano osculador. Con la velocidad y la aceleración, que son las direcciones, encontramos un vector n, y nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?, cómo sacar la ecuación cartesiana de un plano. N por x es igual a n por p. Listo, hasta ahí el ejercicio 13. Entonces, hemos hecho el ejercicio 13, 6, 2 y 4. Listo. Veamos entonces. Hablamos los ahora. Del 4 hicimos el 2. Hemos hecho el 4. El 6. Entonces nos queda por acá el 8. Veamos. Veamos esto. Dice, la trayectoria x, ¿sí?, que es igual a coseno al cubo de t, a seno al cubo de t, donde a es una constante positiva, tras una curva conocida como astroide o hipocicloide de 4 picos. Dibuja esta curva y encuentre su longitud. Entonces, miren, nosotros podríamos, ¿no es cierto?, ir dando valores a esto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces podríamos decir, ¿no es cierto?, cuando t vale 0, el coseno es 0, perdón, el coseno es 1, y el seno es 0. Entonces estarían en el punto A, 0. Después van así dando algunos valores y van dibujando ustedes la curva. Claro, podremos utilizar GeoGebra directo, que ya está. Acá está, miren ustedes, ahí está, ¿no es cierto?, esta curva. Esta curva es para A igual a 2. ¿Dónde dice esto? Aquí dice, si damos a A un valor 2. ¿Sí? Entonces vamos nosotros a GeoGebra. Y si no, podrían seguir dando valores, ¿no es cierto? Cuando t vale pi medios, por ejemplo. Entonces les queda raíz de 2 sobre 2 al cubo, raíz de 2 sobre 2 al cubo, y les queda un puntito por aquí. Y ustedes van construyendo esta parte de acá, y así sucesivamente, ¿no? Ya. Y esa sería la curva. Este sería el punto A, y este también sería el punto A. Veamos entonces cómo nos va por acá. Entonces nosotros vamos a describir una constante A que dice mayor que 0. Entonces vamos a poner propiedades. En el deslizador vamos a poner desde 0 hasta 5. Y veamos cómo nos va. Esto sería A. Y ahora sí pongamos el par ordenado. A por el coseno al cubo de t. A por el seno al cubo de t, donde t es el parámetro que va entre 0 y 2pi. Listo, claro, cuando es 0, todo se reduce al origen. Pero miren ustedes, mientras va avanzando A, ahí donde estoy mal aquí. Veamos. Ahí está, ¿no es cierto? Miren ustedes, ¿no es cierto? Dependiendo del valor de A, ustedes tienen esta curva que se llama un hipocicloide o un astroide. ¿Cómo se llamaba? Astroide, decía. Sí, un astroide. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, claro, con 0
todo se reduciría al origen. Pero ahí tienen básicamente ustedes la curva. Listo. Esa era la primera parte. Dice, la trayectoria tal, donde A es una constante positiva, trazar la curva conocida y dibuja esta curva, encuentre su longitud. Entonces nosotros sabemos, ¿no es cierto? Se sabe que la longitud de una curva es igual a la integral de la rapidez. Esta curva no es suave, ojo, ¿no? Entonces tal vez nos va a tocar dividirle por partes. Otra cosa que podríamos hacer, no sé por qué aquí no dice para t mayor que 0 y menor o igual que 2pi. Esta parte faltaría. Entonces lo que nosotros podríamos hacer, aquí hay algunas opciones. El rato que nosotros vemos cómo es la curva, podríamos calcular solamente este pedacito de aquí y multiplicarle por 4. Podríamos separar y calcular la longitud de 0 a pi medios, de pi medios a pi, de pi a 3 pi medios, de 3 pi medios. Eso ya depende cómo nosotros vayamos a resolver esto. Eso depende de cada uno. Yo voy a resolver completo, porque quiero que vean algo. ¿Cuál sería la forma más adecuada de calcular la longitud de esta curva? Calcular esta primera parte de 0 a pi medios y multiplicar por 4. Yo no lo voy a hacer porque quiero que noten lo siguiente. Veamos qué nos sale. Nos queda, veamos, nosotros tenemos la posición es igual a coseno al cubo de t y a seno al cubo de t. De aquí podríamos nosotros sacar la velocidad derivando, ¿no es cierto? Que sería 3a coseno cuadrado de t, el seno de t, y acá menos 3a, o esto de acá primero era menos, y acá 3a, el seno cuadrado de t, por el coseno de t. Y ahí tendrían la derivada, ¿no es cierto? A ver, del coseno, 3 coseno cuadrado, la derivada del seno, y del seno, 3 seno cuadrado, la derivada del coseno. Perfecto. Y la rapidez es igual. Aquí sería 9a cuadrado, coseno cuarta de t por el seno cuadrado de t, más 9a cuadrado, el seno cuarta de t por el coseno cuadrado de t. Y aquí habría que ir viendo a qué podemos reducir esto. Veamos. Nosotros podríamos decir, rho de t es igual la raíz. Voy a sacar como factor común 9a cuadrado, coseno cuadrado de t, seno cuadrado de t. De aquí me quedaría, miren, solo el coseno cuadrado. Y de acá me quedaría solamente el seno cuadrado. Que miren ustedes que eso se hace 1. Entonces resulta que rho de t ha sido la raíz de 9a cuadrado, el coseno cuadrado de t por el seno cuadrado de t. ¿Ya? Y esto es igual, ojo, la raíz de 9 es 3, la raíz de a cuadrado es el valor absoluto de a, pero ¿qué me dice acá arriba? Que a es una constante positiva. Entonces el valor absoluto es a mismo. Entonces le pongo a. Pero para coseno y seno, cuando ustedes sacan la raíz de un valor al cuadrado, entonces les queda el valor absoluto del coseno de t por el seno de t. Ya, copiemos hasta ahí y voy a resolver justamente esta integral. La integral de 0 a 2pi. 3a puede salir, ¿no es cierto?, de la integral porque es una constante y me queda el valor absoluto del coseno de t por el seno de t. ¿De t? Ya, copiemos hasta ahí. Si hay preguntas me las hacen y si no, voy a resolver esa integral. Listo, entonces miren ustedes, cuando ustedes integran un valor absoluto, hay que revisar cómo se comporta ese valor absoluto, ¿sí? Entonces yo, para eso,
Esto ya depende de ustedes cómo quieran hacer, ¿no es cierto? Miren, voy a ver el signo del coseno. El coseno en el primer cuadrante es positivo, el seno en el primer cuadrante es positivo, el coseno en el segundo cuadrante es negativo, el seno es positivo. Acá está al revés, el seno es negativo, mientras que el coseno acá es también negativo. Y a este lado el seno es negativo y el coseno es positivo. Claro, el coseno está acá, el coseno es positivo, a la izquierda el coseno es negativo. Y el seno arriba es positivo, abajo el seno es negativo. Miren ustedes que el producto seno-coseno en este cuadrante es positivo, el producto seno-coseno en este cuadrante es negativo, en este cuadrante también es negativo, perdón, acá es positivo, y en el cuarto cuadrante es negativo. Entonces aquí nosotros podríamos integrar de la siguiente manera. Podríamos decir igual. La integral de 0 a pi medios, todo esto por 3a, ¿no? Ya. De 0 a pi medios, lo que está aquí adentro es positivo, entonces nos queda el coseno de t, el seno de t. Ahora, en el segundo cuadrante, lo que está aquí adentro es positivo, perdón, negativo. ¿Cómo le sacan el valor absoluto? Con el menos. Entonces, menos la integral del coseno de t por el seno de t entre pi medios y pi. ¿Ya? Veamos los otros dos cuadrantes. En el tercer cuadrante, lo que está dentro del valor absoluto es un número negativo por un valor negativo nos da positivo, entonces queda tal cual, más la integral de pi medios a 3 pi medios. Y esto, otra vez la integral del coseno de t por el seno de t. Y finalmente, otra vez, miren, en el cuarto cuadrante, lo que está dentro del valor absoluto es negativo, entonces al quitar el valor absoluto, lo hacen con un menos. De 3 pi medios a 2 pi. Obviamente del coseno de t por el seno de t de t. ¿Ya? Y ustedes van a ver que a la larga, o sea, ¿por qué hice este trabajo de esta manera? Para enseñarles a ustedes a trabajar con el valor absoluto. Es decir, no nos olvidemos del valor absoluto. ¿Ya? Ustedes van a ver cuando resuelvan esto, que da lo mismo resolver estas 4 integrales que resolver una sola y multiplicar por 4. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Esto es igual. Veamos. Esto es igual a 3a. Dígame alguien rapidito la integral de 0 a pi medios del coseno por el seno de t de t. 1, ¿o no? Alguien confírmeme este valor de aquí. Medio, bro. ¿Cuánto? ¿Un medio? Ya, entonces me quedaría un medio. Aquí sería menos un medio. Más un medio. Y menos un medio. Que esto sería 2 y esto es igual a 6a. Listo, y esa es la longitud de la curva. Es decir, cada uno de estos romales mide un medio de A, un medio de A, un medio de A. No, perdón, no un medio. 3 medios, ¿no? 3 medios, 3 medios, 3 medios, 3 medios. De lo que les daría 3 por 4, 12 medios, que eso es 6A. Y ya tienen ahí ustedes la longitud de la curva. ¿Alguna pregunta, no? Listo. Ojo entonces con este valor absoluto, ¿no? Donde lo que está acá adentro es positivo, le he quitado el valor absoluto, tal cual, ¿no es cierto? Como cuando ustedes dicen
no se olviden, ¿no es cierto? El valor absoluto de x, dicen, bueno, donde la x es negativa, entonces este valor absoluto es menos x. Y donde x es positiva, el valor absoluto es x mismo. Lo mismo hecho acá. Donde lo que está dentro es positivo, tal cual. Pero cuando he tenido lo de acá adentro negativo, entonces le he sacado con un signo menos. ¿Ya? Sigamos entonces, chicos. A ver, ejercicio. Bueno, ahí está resuelto un poquito diferente, claro, con el seno y el coseno como seno del ángulo doble. Pero bueno, lo mismo. 10, 11, 12, el 13 ya hicimos. Nos queda pendiente el 15 y el 17. Veamos. Ejercicio 15. Dice, para una curva cuya ecuación vectorial es lo que está dado aquí, demostrar que la curvatura es... ¿Ya? Copiemos esto entonces, ¿no? Dice, para la curva cuya ecuación vectorial está dada ahí, demostrar que la curvatura es el valor que está dado acá. Veamos. Tengo r de t, le voy a escribir de la siguiente manera. Voy a escribirle como e a la t, e a la menos t, y raíz de 2. ¿Y ahora está el t adentro o no? Bueno, parece que no. T. Ya. Espérense un ratito, solo estoy respondiendo algo importante, un correo. Me dan un segundito nomás. Ya, listo. Ahora sí. Entonces lo mismo nosotros, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la curvatura viene dada por el producto cruz de la aceleración y la velocidad, o de la velocidad y la aceleración. Da lo mismo porque A cruz B es igual a menos B cruz A, pero a la larga los dos tienen la misma norma. Entonces, como ustedes quieran. Aparte de eso, recuerden de dónde salió A cruz B. A cruz B salió de decir que la aceleración era igual, ¿no es cierto?, a ρ' de t en dirección tangencial y, o bueno, la aceleración tangencial en dirección tangencial más la aceleración normal en dirección normal. Y yo le hice aquí cruz B, ¿no es cierto? Pero yo también podría haberle hecho el cruz B adelante, es decir, B cruz esto, B cruz y B cruz. Entonces depende el rato que ustedes revisan cómo deduje yo, todo esto hice para la aceleración normal. El rato que ustedes revisan de dónde me saqué la aceleración normal, ustedes van a ver que yo le construí haciéndole el producto cruz con B. Yo le puse cruz B al final, pero también le podría haber puesto B cruz al inicio. Entonces, de ahí les va a salir a ustedes A cruz B o B cruz A. Bueno, esto sobre la rapidez al cubo. Entonces, quiere decir que necesito aceleración, velocidad y rapidez. Entonces, voy a sacar aquí velocidad, que la velocidad sería lo mismo. Aquí nos queda menos d a la menos t. Y finalmente raíz de 2. Y ahora sí la aceleración, que sería lo mismo. Acá otra vez cambia de signo. Y la raíz de 2 nos queda 0. Y tienen ahí ustedes aceleración y velocidad. Vamos a sacar el producto cruz B cruz A. Para la primera componente tenemos, bueno, en este sentido sería 0, en este sentido sería menos raíz de 2e a la menos t. Para J sería raíz de 2e a la t. Y finalmente para K sería, a ver, yo creo que estoy mal, espérense un ratito. Menos raíz de 2 ya.
para acá. Ya, para acá tenemos, en este sentido nos queda 1. Y en este sentido nos queda más 1, que nos quedaría 2. ¿Listo? Ahí B cruz A. Entonces de aquí nosotros podríamos sacar la norma de B cruz A. Y esto será igual a la raíz. Vamos a ver. Esto al cuadrado nos queda 2e a la menos 2t más 2d a la 2t y 2 al cuadrado, 4. ¿Ya? Ahora, vamos a sacar la rapidez. ¿Sí? La rapidez es la norma de la velocidad y la rapidez es igual a la raíz. Veamos. Este al cuadrado, e a la 2t. El otro al cuadrado sería más e a la menos 2t. Y finalmente la raíz de 2 sería 4. Copien hasta ahí, por favor. Y vamos entonces reemplazando acá y ver de qué manera llegamos a esta expresión. Disculpe, profe, ¿no sería solo 2? ¿Dónde? En vez del 4, porque si elevamos raíz de 2 al Ay, cuadrado, perdón, solo perdón. se va el radical. Sí, estaba acá. Sí, tienes toda la razón. 2. Ya, gracias. Listo, entonces ahora sí. Vamos a ver cómo acomodamos esta división aquí para llegar a esta expresión. Claro, si no tuviéramos esta expresión, nosotros podríamos ya directamente decir la curvatura es igual a la norma de A cruz B, es decir, la raíz, o más bien pongamos así, 2D a la menos 2t más 2d a la 2t más 4, la raíz, ¿no es cierto? Sobre la rapidez al cubo, es decir, sobre e a la 2t más d a la menos 2t más 2. Esto está a la 1 medio, ¿no es cierto? Pero como es al cubo, entonces nos queda a la 3 medio. Y hasta ahí estaría la curvatura. Pero nos pide que verifiquemos qué es esto. Entonces, de alguna manera tenemos que reducir esto, ¿sí?, a esto de acá. Veamos cómo lo hacemos. Igual, ¿sí? Pero bueno, hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Miren, posición, velocidad, aceleración. Producto cruz de la velocidad con la aceleración y obtuvimos esto, ¿no es cierto? Obteníamos esto. Después, la norma de B cruz A, simplemente la raíz de cada uno de estos al cuadrado. Y finalmente, la velocidad, sacado la norma para obtener la rapidez, tenemos esto. Y reemplazamos B cruz A dividido para la rapidez al cubo. Hasta ahí estamos. Ahora veamos cómo podemos ir acomodando esto. Miren ustedes que esto de aquí es... yo podría de aquí sacar como factor común el 2 y multiplicar esto por e a la 2t más 2 más d a la menos 2t. Y obviamente todo esto elevado a la 1 medio. Dividido. A ver, espérense un ratito. Mejor hagamos así. O sea, sí voy a llegar a hacer eso, pero no ahorita. Aquí nos quedaría 2 que multiplica 2d a la 2t más 4, perdón, ya saqué el 2. Entonces de aquí nos queda sin el 2, nos queda e a la 2t más 2 que sería de este 4 y más 2 que ya saqué este 2 de acá, entonces nos queda e a la menos 2t. Todo esto a la 1 medio. Y acá abajo nos queda, miren, e a la 2t más 2 más e a la menos 2t. Y todo esto a la 3 medios. Y esto nos queda, por este 1 medio,
nos queda la raíz de 2. Y miren ustedes que aquí tienen exactamente lo mismo. Miren ustedes, tienen este término de arriba y el de abajo es el mismo. Solamente que el de arriba está a la 1 medio y el de abajo está a la 3 medios. Es decir, ustedes tienen a la 1 medio dividido para a la 3 medios. Ustedes podrían dividir todo para a la 1 medio. Y acá arriba les va a quedar un 1. Y acá, como tienen la misma base, restan los exponentes y le queda 3 medios menos 1 medio, les queda 2 medios y les queda a. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo, entonces acá me queda, este paréntesis es a, entonces me queda e a la 2t más 2 más e a la menos 2t. Y esto es igual a raíz de 2. Miren ustedes que aquí tengo un trinomio que es un binomio cuadrado perfecto, que sería e a la t más e a la menos t. Claro, este al cuadrado les queda e a la 2t. El otro al cuadrado les queda e a la menos 2t. Y el doble producto nos queda 2e a la t por e a la menos t. Miren ustedes, misma base, se restan los exponentes, nos quedaría e elevado a la 0, que es 1, y esto se hace 2. Y creo que es justamente eso lo que nos decía el ejercicio. E a la t más e a la menos t al cuadrado. Claro, al cuadrado. Ahí me estaba faltando eso, ¿no? Yo les dije, esto es un binomio al cuadrado. Listo, pero claro, hasta aquí súper fácil llegar. De ahí hacer ciertas simplificaciones era porque el ejercicio me pedía que llegue a esa expresión. Sin embargo, si no podríamos llegar hasta aquí. Pero, chicos, esto es fácil, ¿no? Bueno, revisen por favor 30 segundos si tienen preguntas con confianza, ¿sí? Listo, sigamos entonces. Pasemos al último ejercicio de esta hoja para empezar con la hoja 5, ¿no? Que es el ejercicio, como está planificado, el último es del 17. Ustedes pueden revisar los otros y hacer, ¿no? Para estudiar. Veamos. Dice, determinar el punto de la parábola cuya ecuación es y igual a x cuadrado en que la curvatura alcanza su máximo valor. Nosotros sabemos que si grafican esta ecuación, o el gráfico de esta ecuación, justamente es una parábola, ¿no? La función cuadrática. Y nos dice que en esta curva, que es la parábola, veamos nosotros cuál es el punto de máxima curvatura. Ahora, alguien dirá, ¿y de dónde me saco la curvatura si ahí no tengo una trayectoria? Y todo empezaría con una trayectoria, sacar la velocidad, la aceleración, la rapidez y bla, bla, bla. Quiero que ustedes miren. La parametrización o una parametrización de la parábola es, vamos a parametrizarle con alfa de x es igual a x, x al cuadrado. Miren ustedes, para nosotros parametrizar una función escalar de la forma f de r en r, entonces donde ustedes tienen pares ordenados de la forma x, f de x, entonces la parametrización nosotros siempre la vamos a hacer como x, f de x. Es decir, la primera componente sigue siendo x, ¿sí? Es decir, esta es como decir la variable independiente.
Y la segunda componente es igual a la primera al cuadrado. Miren ustedes que la componente y es igual a la primera componente al cuadrado. Entonces aquí yo estoy poniéndole como la componente y justamente x al cuadrado. Es decir, si ustedes quieren parametrizar el seno de x, la parametrización será x, seno de x, ¿sí? Entonces la parametrización de una función escalar es súper fácil, es esta. Entonces siempre que quieran ustedes parametrizar una función escalar, la parametrización es x, f de x. No hay ciencia ahí. ¿Ya? Listo, entonces ahora sí puedo partir de aquí y decir, la velocidad es igual. Velocidad entre comillas, porque aquí ya no estoy hablando de tiempo, ¿no? No sé si ponerle solamente alfa prima nomás. 1,2x y alfa 2' es igual a 0,2. ¿Ya? De aquí voy a sacar alfa prima cruz alfa 2', que es igual. Aquí voy a hacer el producto cruz entre dos vectores con dos componentes. Entonces aquí tendré que imaginariamente completar con 0, 0. ¿Sí? Entonces nos queda 0, nos queda 0. Y la componente K nos queda 2. ¿Sí? Listo. Entonces de aquí miren ustedes que la norma de alfa prima cruz alfa 2' ha sido 2. 0 al cuadrado, 0 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4, la raíz 2. Por otro lado, la rapidez, o más bien saquemos como la norma de la primera derivada, es igual a la raíz, ¿sí?, de 1 más 4x al cuadrado. Sí, miren, 1 al cuadrado, 2x al cuadrado. Listo, entonces tenemos que la curvatura que depende de x es igual al producto cruz aceleración velocidad la norma, que sería 2, sobre la rapidez al cubo, que sería 1 más 4x al cuadrado, que esto está a la 1 medio. Pero como va al cubo, entonces nos queda a la 3 medios. ¿Ya? Y miren lo que nos dice. Determinar el punto de la parábola donde la curvatura alcanza su valor máximo. Entonces nosotros queremos saber cuándo la curvatura es máxima. Es decir, en qué valor de x la curvatura es máxima. Nosotros ya sabemos, ¿no es cierto? Esto sería la optimización de esta función k. ¿Sí? Vamos a sacar el máximo valor de k. ¿Sí? Y para el máximo valor de k nos va a salir x igual a tanto. ¿Ya? Y si nosotros ya tenemos x, ojo que nos dice el punto. No nos dice cuál es el valor máximo de la curvatura, que sí vamos a sacar. Vamos a sacar el valor máximo de la curvatura. Pero no solo nos pide el valor máximo, sino nos dice el punto en el que hay el valor máximo. Entonces nos tocará optimizar esto, sacar el punto donde hay un máximo, es decir, el valor de x. Y una vez que obtengamos el valor de x, reemplazar aquí, porque estos alfa de x son puntos de la parábola. Si ustedes dicen, por ejemplo, miren, una curva donde la primera componente es x y la segunda componente es x al cuadrado, el parámetro es x que va entre menos 10 y 10. Y miren ustedes que se les grafica justamente una parábola. Entonces, cada par ordenado de la forma u cuadrado es un punto de la parábola. Entonces, yo tengo que obtener primerito el valor de x para reemplazarle en estos puntos de la parábola y obtener el punto. Ahora sí, ¿a quién se le ocurre cómo optimizar esta función k? Les escucho. Ideas. ¿Cómo optimizan ustedes? ¿Cómo optimizarían esta función k? ¿Cómo le sacan máximos y mínimos a la función k? Derivando. Ya, deriva y de ahí
¿Está bien? Igualamos la primera derivada a 0. Ya, correcto. Sin embargo, yo solo viendo aquí este 3 medios. Aunque, bueno, la derivada está fácil. Bueno, podríamos hacer con la derivada. Yo lo que les quiero hacer notar es que si yo tengo acá abajo el valor más grande posible, como este denominador tiene una relación inversa con K, si lo de acá abajo es más grande, K se hace más pequeño. Si lo de acá abajo es más pequeño, K se hace más grande. Es como que yo les diría, K es igual a 1 sobre A. Si A es 20, esto me queda, si A es 100, esto me queda 1 sobre 100, que es pequeño, ¿no es cierto? Es 0,01. Pero si A es 1, esto me queda 1. Entonces, entre K y A hay una relación inversa. Entonces, lo que yo podría hacer es optimizar solamente esto y decir, cuando 1 más 4x cuadrado es máximo, K es mínimo. Y cuando 1 más 4x cuadrado es mínimo, K es máximo. Entonces, vamos a decir eso, ¿no? Cuando el denominador 1 más 4x cuadrado es mínimo, K es máximo. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle aquí al denominador d, que depende de x, es igual a 1 más 4x al cuadrado. La derivada del denominador es igual a 8x, le igualamos a 0 y nos queda que x es igual a 0. La segunda derivada es igual a 8. ¿Sí? Y miren ustedes que la segunda derivada evaluada en 0 también es 8. Esto es mayor que 0. Entonces, en x igual a 0, se tiene un mínimo. X igual a 0 no es un mínimo. Ojo, voy a hacer un paréntesis aquí y esto nos va a servir, de hecho, en un par de semanitas. Si yo tuviera la función f de x es igual a x al cuadrado más 5, y yo derivo esto, y le igualo a 0, nos queda que x es igual a 0. Después yo saco la segunda derivada, y me queda que la segunda derivada es 2, y resulta que la segunda derivada evaluada en 0 sigue siendo 2, que es mayor que 0. Entonces yo digo, se tiene un mínimo en x igual a 0. Ojo que no estoy diciendo x igual a 0 es un mínimo. No. Si ustedes grafican esto, y esto deben haber hecho un cálculo en una variable. Si ustedes grafican x cuadrado más 5, les va a salir esto. Aquí está el 0. Pregunta, ¿el 0 es un mínimo? X igual a 0 es un mínimo. Mal. Sí, mal. Aquí está x igual a 0. No, en x igual a 0 se tiene un mínimo. Es decir, aquí en el 0 hay un mínimo, que es y igual a 5. Miren, ustedes, si x vale 0, esto se hace 5. Este es el mínimo. Ya, entonces se tiene un mínimo x igual a 0. El mínimo es f de 0, ¿sí? Es decir, justamente sobre el 0 está el mínimo, y f de 0 es 5. El mínimo es de f de 0 igual a 5. Entonces, x igual a 0 no es un mínimo, ¿sí? En x igual a 0 tengo un mínimo, pero el mínimo, ¿cuánto vale? Es la imagen, pues, del mínimo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre esta parte que está ahí? Copien porque estas ideas para mí son importantes. Esto está mal. Ojo que con esto está mal. El mínimo no es 0. El mínimo no es de x igual a 0. El mínimo es este puntito de acá, que está en una altura 5.
O tiene una imagen de 5. Claro, ¿quién nos da ese mínimo? Es justamente el 0. ¿Alguien me puede decir si recibieron una indicación similar a esto en cálculo en una variable? ¿Alguien me confirma? ¿Les indicaron algo así? ¿Les dijeron algo así? Sí, profe. Sí, ok, listo. Entonces, volviendo acá. Resulta que cuando x es igual a 0, el denominador es mínimo. Y tiene lógica, ¿no es cierto? Miren ustedes que 4x cuadrado es un valor positivo. 4 es positivo, x al cuadrado es positivo. Es decir, aquí siempre van a sumar. El único caso en el que 4x cuadrado no suma es cuando x es 0. Entonces ahí este valor es el mínimo. A partir de ahí, esto siempre va a ser un número positivo. Y siempre va a estar sobre el 1. ¿Sí? Entonces resulta que en x igual a 0 se tiene un mínimo. Por ende, si en x igual a 0 tienen un mínimo, para acá, en x igual a 0, se tiene un máximo. Insisto, ¿no es cierto? Si el denominador es mínimo, quiere decir que es lo más chiquito posible, entonces k es lo máximo posible. Entonces se tiene, en k igual a 0, se tiene un máximo que es k evaluado en 0, y esto es igual. Esto sería 0, 1 a la 3 medios es un 1, se hace 2. Y esto ocurre en el punto alfa de 0, y vamos a ver cuánto es alfa de 0. Alfa de 0 sería 0, 0. ¿No? Que miren ustedes que el 0, 0 es el vértice de la parábola. Entonces, conclusión, ¿sí? En una parábola, la curvatura máxima está en el vértice, ¿sí? Ahí podríamos concluir, ¿no es cierto? Una parábola tiene curvatura máxima en su vértice. Entonces, para acá, la curvatura en 0 hay un máximo que es igual a 2, y esto ocurre en el vértice de la parábola. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros verificamos que la curvatura en una parábola, la curvatura máxima, ocurre en el vértice. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, fácil, ¿no es cierto? Después podríamos también, no sé si por ahí hay un ejercicio que dice verificar que en una circunferencia K es constante. Entonces yo voy a parametrizar una circunferencia, y una circunferencia viene parametrizada por el radio, ¿sí? R por el coseno de t y R por el seno de t. Y de hecho, si ustedes quieren hacerle esto más completo, más h, R seno de t más k, no k ya es la curvatura, más j más i más m, m y n pongamos, más de m, n, con R mayor que 0, que sería el radio de la circunferencia, con radio mayor que 0, y m, n, el centro. Entonces aquí tienen ustedes, miren, la parametrización de una circunferencia de radio R y centro m, n. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces aquí tendrán ustedes. Claro, es que miren que m y n a la larga no va a intervenir, porque el rato que ustedes saquen aquí la velocidad va a ser
menos r seno de t, y la derivada de m ya se hace 0, y la derivada de r seno sería r coseno de t, y la derivada de n también se hace 0. Es decir que, como la curvatura es aceleración cruz velocidad sobre la rapidez al cubo, miren ustedes que aquí interviene solamente aceleración y velocidad. Es decir, m y n no intervienen. Es decir, no importa el centro de la circunferencia, la curvatura no depende del centro. ¿Sí? Miren ustedes que la velocidad no depende del centro. Por ende, la aceleración tampoco depende del centro. Y la rapidez, que sería este al cuadrado más este al cuadrado, que sería r, tampoco depende del centro. Entonces, miren ustedes que A cruz B no depende del centro y la rapidez no depende del centro. Por ende, la curvatura no depende del centro. Es decir, si yo les dibujo a ustedes una circunferencia aquí y una circunferencia acá, miren ustedes, es la misma figura, la curvatura no depende del centro, de donde esté. ¿Ya? Con estos insumos ustedes pueden sacar justamente la curvatura. Que la curvatura les saldrá 1 sobre R. Listo. Pasemos entonces a la hoja 5. Si no hay preguntas sobre esto, ustedes podrían terminar este ejercicio. Pasemos entonces. A ver qué pasó. Ah, ya he estado en la clase 11. Bueno, dejemos esto para el miércoles, ¿no? Clase 12. Por ahora, continuemos en nuestra clase 11. ¿Ya? Vamos entonces ahora sí a empezar con la hoja de ejercicio 5. La hoja de ejercicio 5 es todo sobre conjuntos de nivel. Entonces veamos qué nos indica el primer ejercicio. Nos dice hacer el ejercicio 1B y 1C. Vamos a 1B y 1C. Vamos a copiar esto. Bueno, dice, sea un campo escalar definido en un conjunto S y C un número real dado. ¿Sí? Entonces, estos conjuntos de nivel, miren, estos campos dependen, miren, F depende de 2 variables, F depende de 3, entonces el primero sería F de R2 en R, el B y el D serían F de R3 en R. ¿Sí? Estos serían los tipos de campos con los que estoy trabajando aquí. Y dice, el conjunto de todos los puntos tal que la imagen es S se llama conjunto de nivel de F. Eso ya sabemos. Para cada uno de los campos siguientes, dice hacer el dibujo para describir los conjuntos de nivel. Veamos entonces a qué se refiere esto. Veamos el literal B. Entonces yo tengo, miren, un campo F que depende de 3 valores. Entonces vamos a decir, está definido en una región de R3 y esto va sobre R. Depende de X, de Y y de Z. Y por acá nos queda el seno de X cuadrado más Y cuadrado más Z al cuadrado. Bien. Y vamos a describir los conjuntos de nivel de F. Entonces decimos, ¿qué conjuntos de nivel vamos a describir? El menos 1, el menos 1 medio, el 0, 5 conjuntos de nivel. Veamos entonces. El conjunto de nivel C, que sería en este caso menos 1 de F, es igual. ¿Cómo se define un conjunto de nivel? El conjunto de nivel está formado por todos en este caso los elementos del dominio, que son tripletas ordenadas, tales que la función tiene como imagen justamente ese valor de C. Entonces, donde el seno de X cuadrado más Y cuadrado más Z al cuadrado es igual, en este caso, a menos 1. ¿Ya? Entonces, miren, el conjunto de nivel menos 1
está formado por las preimágenes, ¿sí? Miren ustedes, elementos del dominio, es decir, preimágenes, tal que la imagen, ¿sí? Porque esta es la imagen, pues, tal que la imagen sea igual a -1. Es decir, si yo como preimagen entrego acá un -1, automáticamente estoy en este conjunto de nivel. Es decir, las imágenes, las preimágenes que nos entreguen un -1 están en este conjunto de nivel. Veamos. Aquí nosotros podríamos seguir poniendo L1 de F, es decir, copiar esto así igualito, para hacer algunas cosas. Miren ustedes, aquí nos quedará x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado es igual, estoy sacando el arcoseno a este lado, entonces aquí el arcoseno de -1. Entonces nos queda, miren, x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual. ¿Cuál es el arcoseno de -1? El arcoseno de -1 es 3 pi medios. Y alguien dirá, ¿por qué 3 pi medios y no 5 pi medios? Recuerden que el arcoseno es la función inversa del seno. Pero el seno no es una función invertible así tal cual, porque el seno no es biyectivo. Y para que una función tenga inversa, tiene que ser una función biyectiva. Entonces, cuando ustedes tienen el seno de esta manera, resulta que tengo aquí esta imagen y acá de nuevo tengo esta imagen. Es decir, aquí el seno no es biyectivo. Es por eso que al seno le hacemos biyectivo. Es que sería... Bueno, yo voy a escoger dónde le hago biyectivo al seno. Al seno le voy a hacer biyectivo entre... ¿por qué no le cojo desde acá? Porque en este caso me quedaría -1, me quedaría menos pi medios. Y en ese caso pi medios, bueno, hagámosle así. Voy a hacerlo de esta manera, donde el seno es biyectivo. Aquí. Entre menos pi medios y pi medios. Entonces aquí nos quedaría menos pi medios. ¿Ya? Entonces miren ustedes que me doy cuenta que este conjunto ha sido vacío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es imposible, miren, no hay tripleta ordenada, no hay valores de x, y, z que sumados al cubo nos den un valor negativo. ¿Sí? Entonces vamos, por ejemplo, acá, ustedes pueden dibujar aquí el arcoseno de x. Y miren ustedes que para -1 tienen menos pi medios. Esa es la función arcoseno. Entonces, cuando ustedes tienen -1, es menos pi medios. Claro, si le sacan el seno, por otro lado, si ustedes le sacan el seno a menos pi medios, les va a quedar -1. Entonces, el arcoseno de -1 es menos pi medios. Este es un conjunto vacío. No hay forma que la suma de 3 cuadrados nos dé un valor negativo. ¿Ya? Después nos pide describir -1/2 y va a pasar algo similar. Para -1/2, el conjunto de nivel va a estar formado por todas las tripletas ordenadas, tal que el seno de la suma de los cuadrados sea igual a -1/2. Entonces, de nuevo aquí, x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado es igual al arcoseno de -1/2. Y nos va a quedar que x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado es igual. El arcoseno de -1/2 debe ser menos pi sextos.
¿Alguien me ayuda, por favor, en una calculadora al coseno de menos 1/2? Sí, da esa prueba. Menos pi sextos, ya. Entonces, de nuevo, resulta que este conjunto ha sido vacío porque no hay forma que la suma de 3 valores al cuadrado nos dé menos pi sextos. Quiero revisar si en la hoja de ejercicios está eso o no así, porque si no está así está mal. Esto está mal. Déjenme pensar un ratito. ¿Por qué no les saca así? Ya, a ver. Más bien, me parece que en la hoja de ejercicios está la idea más general. No le está tomando al arco seno como una función, sino simplemente al seno, que me parece mejor. ¿Por qué? ¿Qué pasa si x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 3 pi medios? El rato que ustedes saquen seno de 3 pi medios les va a salir menos 1. Entonces vamos a hacer esto, vamos a poner menos pi medios y vamos por la periodicidad del seno, le vamos a poner más 2 pi k. ¿Ya? Entonces aquí va a cambiar un poquito la idea. Claro, si k es 0, este conjunto sería vacío. Pero si k es 1, nos queda 2 pi medios menos pi medios, nos quedaría 3 pi medios. Y el seno de 3 pi medios es menos 1, y así sucesivamente. Entonces vamos a decir, son esferas, ¿sí? Los conjuntos de nivel son esferas de radio menos pi medios más 2 pi k, la raíz. Listo. ¿Sí? Porque ustedes recuerden que la esfera tiene por ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a radio al cuadrado. Y cuando esta es la ecuación de la esfera, el radio de la esfera es r. Entonces igual, si acá tienen esta parte de aquí, el radio será la raíz de esto. ¿Ya? Lo mismo vamos a hacer acá en este caso. Entonces vamos a decir, acá con menos pi sextos tenemos otra cosa, porque el seno va a ser menos 1/2 en dos valores, aquí y acá. Entonces puede ser igual en menos pi sextos, pero el seno va a ser, también va a ser menos 1/2 en también puede ser igual x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado es igual a pi en 7 pi sextos. ¿Alguien me da sacando rapidito, por favor, el seno de 7 pi sextos? Y me confirma que es menos 1/2. Sí. Ya, ok. Entonces resulta que si ustedes le sacan el seno a menos pi sextos y le sacan el seno a 7 pi sextos, les da 1/2. Y eso se va a repetir en cada vuelta. Entonces, más 2 pi k, más 2 pi k. Entonces resulta que el conjunto de nivel 1/2, ¿sí? Son esferas de radio menos pi sextos más 2 pi k la raíz, o 7 pi sextos más 2 pi k la raíz.
Entonces, miren ustedes, el conjunto de nivel menos un medio está formado por elementos del dominio tal que su imagen es menos un medio. Aplico el arco seno a ambos lados y me queda x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado, es del arco seno de menos un medio. El arco seno de menos un medio puede ser menos pi sextos o 7 pi sextos. Entonces aquí tendremos que poner O. Y cerramos aquí, ¿no? Acá cerramos, cerramos, y aquí nos queda O. X cuadrado más y es igual a 7 pi sextos más 2 pi k. Ahora, ¿qué representa esta expresión de aquí? Esta es la ecuación de una esfera de radio, lo que está al lado derecho, la raíz. O una esfera de lo que está al lado derecho, la raíz. Voy a hacer un conjunto de nivel más para esto y voy a generalizar. Veamos el conjunto de nivel 0. Entonces me queda el conjunto de nivel 0 de f es igual. ¿Por qué está formado el conjunto de nivel? Por tripletas ordenadas del dominio, ¿no? Ojo, del dominio, tal que la imagen, que es el seno de la suma de x, y, z al cuadrado, es igual a 0. De aquí sí me va a quedar el arco seno, perdón, x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado es igual. Si todo esto fuera 0, el seno es 0. Pero también podría ser que es de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Podría ser que todo esto sea igual a pi. ¿Sí? Porque miren, si la suma de esto es 0, el seno de 0 es 0. Pero si la suma de los cuadrados es pi, el seno de pi también es 0. Y después va a pasar lo mismo si lo que está aquí adentro es 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi. Entonces vamos a nosotros a generalizar y decir x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado es un múltiplo de pi. Para todos estos k es elemento de los enteros. ¿Ya? Entonces, un múltiplo de pi, el 0, seno de 0, 0. Un múltiplo de pi, pi, el seno de pi, 0. 4pi, el seno de 4pi, 0. Entonces son esferas. Los conjuntos de nivel son esferas de radio raíz de Kpi. Listo. Y así podríamos nosotros seguir definiendo los conjuntos de nivel. Pero miren que en todo caso los conjuntos de nivel han sido esferas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ya? Sigamos entonces. Pero miren, ¿no es cierto? O sea, la base de todo es esto. Un conjunto de nivel menos 1 está formado por elementos del dominio tal que su imagen es menos 1. Sigamos entonces con el literal B. Perdón, el literal C creo que era, ¿no? B y C. Aquí nos piden el literal C. Literal C dice que la función es e a la xy. Veamos. F va a estar definida desde cierta región en R2 hasta R, depende de xy, y la imagen es e a la xy. Y nos pide los conjuntos de nivel e a la menos 2, e a la menos 1, 1, y vamos por ahí. ¿Ya? Entonces vamos a decir, el conjunto de nivel e a la menos 2 de f, miren, está formado, ¿sí?, por pares ordenados, imágenes, ¿no? Ojo que no estoy poniendo elementos de R2, estoy poniendo elementos de omega. Es decir, aquí en un conjunto de nivel tendrán que estar elementos que están en el dominio.
¿Ya? Entonces, el conjunto de nivel E a la menos 2 está formado por elementos del dominio tal que su imagen. ¿Cuál es la imagen de F? E a la XY, pues tal que su imagen es igual a E a la menos 2. Es decir, se cumple que XY es igual a menos 2. Miren ustedes que si el producto X por Y es menos 2, ¿cuál será la imagen? E a la menos 2. Entonces, si el producto XY es igual a menos 2, la imagen será E a la menos 2. ¿Sí? Esto de aquí es es la función inversa. Y es igual a menos 2 sobre X. Después podríamos hacer el conjunto de nivel E a la menos 1. Y de nuevo, miren ustedes, el conjunto de nivel está formado por preimágenes, tal que la imagen E a la XY sea igual a este valor de aquí, que en este caso es E a la menos 1. ¿Sí? Es decir, se cumple que el producto XY es igual a menos 1. De ahí, Y es igual a menos 1 sobre X. Después nos pide 0. Y hasta ahí voy a llegar. El conjunto de nivel 0 de F es igual a un conjunto de preimágenes cuya imagen sea igual a 0. ¿Dónde está el enunciado? Ah, no, igual a 1. Pero igual, hagamos 0 y hagamos 1. Está bien. Pregunta. ¿Habrá forma que E elevado a lo que sea me dé 0? No, pues. Entonces esto va a ser vacío. Lo mismo pasará si yo pongo por aquí un menos 3. Entonces digo, XY, elemento del dominio tal que E a la XY sea igual a menos 3. ¿Ustedes creen que hay forma de que este exponencial elevado a lo que sea nos dé menos 3? Tampoco, vacío. Y ahora sí, sigamos con el conjunto nivel 1 de F. Está formado por preimágenes tal que la imagen es igual a 1. Se cumple que, ¿no es cierto? 1 nos va a salir si el exponente es 0. Entonces se cumple que XY es igual a 0. Esto se da cuando X es igual a 0 o cuando Y es igual a 0. Si X es 0, nos queda E a la 0 y eso se hace 1, sin importar el valor de Y. O voy a poner aquí, O. Y si Y es 0, sin importar el valor de X, nos va a quedar E a la 0. Y E a la 0 es 1. Dibujemos los conjuntos de nivel. Miren ustedes. Cuando X es 0, estamos en el conjunto de nivel 1. Cuando Y es 0, estamos también en el conjunto de nivel 1. ¿Ya? Es decir, este par ordenado, miren, es es 0, algo. Como X es 0, 0 por lo que sea nos va a dar 0. Y E elevado a la 0 nos da 1. Lo mismo aquí. La componente Y es 0, es decir, algo, 0. El producto de estos dos es 0, E a la 0 es 1. Estamos en el conjunto de nivel 1. ¿Qué otra cosa teníamos? Menos 2 sobre X. Entonces, menos 2 sobre X será algo así, ¿no? Así. Y así, y este será el conjunto L E a la menos 2. Este será el conjunto E a la menos 2. Después teníamos el conjunto de nivel menos E a la menos 1, que nos daba la ecuación Y es igual a menos 1 sobre X. Entonces, menos 1 sobre X es, no sé si está más adentro o más afuera.
más adentro, supongo. Por aquí tal vez. ¿Ya? Y este sería el conjunto de nivel E a la menos 1. Y este sería el conjunto de nivel E a la menos 1. Y así entonces quiere decir que los conjuntos de nivel son de esta forma. Después tendríamos nosotros, miren, si ustedes hacen el conjunto de nivel E a la 2, TF, nos va a quedar que son todos los pares ordenados del dominio tal que su imagen sea igual a E a la 2. Esto implica que X por Y es igual a 2 y nos queda ahora la función por acá. Por este lado y por este lado. Y esto es LE a la 2 y esto es LE a la 2. Entonces, miren, generalizando, ya sabemos que nunca XY va a ser negativo y ya sabemos que nunca XE a la XY va a ser 0. Entonces, para valores mayores que 0, el conjunto de nivel C de F está formado por elementos del dominio tal que E a la XY es igual a C. C es positivo de ley, pues porque E es positivo. Esto implica, miren ustedes, que XY es igual al logaritmo natural de C. ¿Tengo problema con el logaritmo natural de C? No, porque el logaritmo natural de C es positivo. Perdón, porque C es positivo. Entonces el logaritmo natural de C es lo que sea. Y esto implica, miren ustedes, que Y sea igual al logaritmo natural de C sobre X. Estos son los conjuntos de nivel. Esta forma tienen los conjuntos de nivel. Y es igual a cierta constante, porque a la larga, logaritmo natural de C sigue siendo una constante. Entonces, ¿qué forma han tenido los conjuntos de nivel? Han tenido la forma de una función inversa. Vamos a GeoGebra. Y decimos una constante C. Le voy a poner positiva y negativa. ¿Por qué? Porque para C menor o igual que 0, los conjuntos de nivel son vacíos. Porque no hay forma que X y Y tengan un valor tal que este exponencial nos dé una imagen negativo 0. Siempre que yo hable de C en conjuntos de nivel, estoy hablando de las imágenes. Entonces la pregunta es, ¿habrá forma que esta imagen se haga 0? No. Es decir, no hay ninguna preimagen que a X elevado a la XY le haga 0. Entonces, conjunto vacío. ¿Hay alguna preimagen XY que a este exponencial le haga negativo? Es decir, que a esta imagen le haga negativa. No. Entonces, conjunto de nivel 0. Vacío. Ahora sí. Vamos a dibujar XY igual al logaritmo natural de C. XY igual al logaritmo natural, más bien lleno, ¿cierto? Y dividido, no, XY pongamos. XY es igual al logaritmo natural de C. Claro, cuando es 1, nos queda X por Y igual a 0, que son los ejes. Miren ustedes que cuando me voy hacia acá todo es vacío, pero el rato que paso acá adelante, no me dibuja. Entonces dibujemos así. Y es igual al logaritmo natural de C dividido para X. Ahora sí. Miren ustedes que cuando yo tengo valores negativos, no hay nada, vean, no se me dibuja nada. Cuando llego al 0, tampoco. Habíamos dicho que en 0 es vacío. Pero el rato que paso a valores, miren ustedes, se me dibuja esta función inversa. Para 0,5, para 0,2, para 0,8. Claro, el rato que paso por 1, se me dibuja el 0, miren ustedes, el 0. Y después cuando paso a valores mayores que 1, tengo la función inversa. En este caso, miren, cuando los valores son mayores que 1, tengo los conjuntos de nivel en el cuadrante 1 y 3. Pero cuando es menor que 1, por ejemplo 0,7, tengo los conjuntos de nivel en los cuadrantes 2 y 4. Que es más o menos lo que dibujé acá, ¿no?
¿Ya? Entonces los conjuntos de nivel han tenido la forma de una función inversa. Ojo, este gráfico de aquí es el gráfico de los conjuntos de nivel. Yo ni siquiera estoy dibujando el campo F. Sí, estoy dibujando los conjuntos de nivel. ¿Quiero dibujar el campo F? No me interesa mucho dibujar el campo F. Pero si podrían dibujar el campo, lo harían en GeoGebra 3D. Es decir, en 3 dimensiones, ¿no? Y dicen ustedes, voy a pensar que hay una tercera variable que depende de las otras dos. Y ahí tienen. ¿Ya? Miren ustedes que todo este campo está dibujado solamente en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque no hay imágenes, ¿sí? No hay imágenes negativas. Entonces, todo está en la parte de arriba. ¿Sí? Y ahí miren, tienen la forma de la función inversa. Es decir, si ustedes le cortan a este con un plano x igual a 3, por ejemplo, z igual a 3, perdón. Es decir, ustedes están buscando todos los elementos que tengan nivel 3 y le ven desde arriba. Miren que al cortar el nivel 3, les queda justamente algo parecido a la función inversa. Ahí. Miren ustedes, tienen aquí la función inversa a este lado y a este lado también. Entonces, todos estos puntitos que ustedes ven aquí que resulta de este corte representan los pares ordenados cuya altura es 3. Y acá lo mismo. Todos estos pares ordenados, vistos obviamente en la base, tienen una altura 3. Ahí tienen, miren, una altura de 3. ¿No? Listo. Hasta ahí la parte B. Preguntas, chicos. Pero todo nace de la definición de conjuntos de nivel. Un conjunto de nivel es aquel que está formado por las preimágenes cuya imagen es obviamente el valor de C. En este caso 0, en este caso -3, 1 y así sucesivamente. Vamos al ejercicio 2A. Veamos qué nos dice el ejercicio 2. Y aquí tienen, miren ustedes, en el literal B, los conjuntos de nivel son esferas. Miren ustedes, son esferas, ¿no es cierto? En el literal B, los conjuntos de nivel son estas funciones inversas. Y luego ustedes harán el C, el D, el que se tenga que hacer. Del 2 vamos a hacer el A, el D y el E. Avancemos del A por ahora. 2A. ¿Ya? Veamos. En cada uno de los ejercicios determine varias curvas de nivel de la función dada. Use la información obtenida para dibujar la gráfica de F. Veamos. Veamos el conjunto de nivel 0 de F. Está formado por pares ordenados. Pensemos que todos estos están definidos en, bueno, en un omega, ¿no? Elementos de omega, tal que la imagen, ¿cuál es la imagen en A? 3. C igual a 0. Miren ustedes, este campo F me está diciendo que para cualquier valor de XY, la imagen siempre es 3. Es decir, si ustedes meten aquí un XY 3,8, la imagen es 3. Si meten un 20,5, la imagen es 3. Entonces la pregunta es, ¿habrá forma que la imagen se haga 0? Vacío. Entonces miren ustedes que para cualquier C distinto de 3, el conjunto de nivel es vacío. ¿Sí?
Porque no hay forma que la imagen tome otro valor. Es decir, la imagen toma únicamente el valor de 3. Entonces, no puede tomar el valor de 0, no puede tomar el valor de 1, no puede tomar el valor de 2, no puede tomar ningún otro valor que no sea 3. En cambio, para el conjunto de nivel 3 de F, dice, cojamos todos los pares ordenados, tales que la imagen sea 3. Entonces, resulta que esto es todo el dominio de F. Cualquier elemento del dominio que ustedes tomen y le evalúen, les va a salir 3. Justamente esa es la función constante. Cualquier elemento del dominio, ustedes le evalúan aquí, obtienen un 3. Entonces, el conjunto de nivel 3 está formado por todo el dominio. ¿Qué quiere decir? Que cualquier elemento del dominio de F tiene como imagen el 3. ¿Cómo dibujaría yo esto? Diría. Cojo un par ordenado, imagen 3. Cojo un par ordenado, imagen 3. Cojo otro par ordenado, imagen 3. Todos los pares ordenados tienen imagen 3. Es decir, tengo infinitos puntos cuya altura es 3. ¿Qué forman esos puntos? Un plano de altura 3. Este es un plano de altura 3. Es decir, cualquier par ordenado XY con altura 3. Cualquier par ordenado con altura 3. Entonces, todos estos pares ordenados que estoy dibujando tienen la misma altura 3. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Vamos a otro ejemplo. Vamos a los ejemplos 2D y E. 2D, raíz de x cuadrado más y cuadrado. D es igual. F de xy es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto, miren ustedes, está definido en R2. Porque claro, dentro de la raíz nosotros tenemos que asegurarnos que lo que esté dentro de la raíz no sea negativo. Pero mire, x al cuadrado, imposible que sea negativo. Y al cuadrado, imposible que sea negativo. Entonces estos dos siempre nos van a dar un número mayor o igual que 0. Entonces, la raíz para números de 0 en adelante está definida. Entonces esto está bien, está en R2. Vamos a ver. Conjunto de nivel -1 de F. ¿Quién me dice cuál es el conjunto de nivel -1 de F? A ver, analícenla ahí. Díganme, ¿cuál es el conjunto de nivel? No existe, es el vacío. Es vacío, exacto. Porque miren ustedes, no hay forma que esta raíz nos entregue un -1, pues. Porque la función está definida para la raíz. Si ustedes quieren definir una función para obtener raíces negativas, tendrán que decir f es igual a menos raíz. ¿Sí? Si ustedes van a GeoGebra y le dicen, yo quiero la función y que sea la raíz de x. Miren ustedes que nos dibuja solamente valores de y positivos. Es decir, que están arriba. Si ustedes quieren la raíz negativa, tendrán que indicar aquí que es una raíz negativa. Y ahora sí tienen la parte negativa. Entonces, cuando yo digo raíz de xy, me refiero a la raíz, función raíz positiva. Entonces, no hay forma, pues, que esta raíz me dé valores negativos. Entonces, vamos a generalizar y decir, para valores negativos, los conjuntos de nivel son vacíos. Y después, para c mayores o iguales que 0. Pregunta, ¿podría obtener aquí una imagen 0? Claro. Si x es 0 y y es 0, la suma de estos dos es 0 y la raíz es 0. Entonces, sí me puede dar como imagen el 0. Entonces, vamos a decir, los conjuntos de nivel de F están formados por pares ordenados, tal que la raíz x al cuadrado más y cuadrado sea igual a c. Esto es que la raíz de x al cuadrado más y cuadrado es igual a c implica
que x al cuadrado más y cuadrado es igual a c al cuadrado. ¿Qué es esto? Esta es la ecuación de una circunferencia de radio c. Entonces los conjuntos de nivel son circunferencias de radio c mayor o igual que 0. Claro, alguien dirá, ¿cuál es una circunferencia de radio 0? La circunferencia de radio 0 es el origen. Y ahí tienen ustedes descritos los conjuntos de nivel. Podrían dibujar ustedes. Si c vale 0, les queda x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Entonces aquí tienen un 0, nivel 0. Si c es 1, tienen una circunferencia de radio 1. Si c es 2, tienen una circunferencia de radio 2. Si c es 3, tienen una circunferencia de radio 3. Y así sucesivamente. ¿Sí? Pero miren que todo empieza desde el origen a abrirse en niveles 0, 1, 2, 3. No hay niveles negativos. Ahora, yo voy a tratar de dibujar esta función. Es decir, esos rojos son los conjuntos de nivel. Ahora yo voy a tratar de dibujar la función. Y digo, ¿el origen en qué nivel está? 1, 0, perdón. Después tengo una circunferencia un poquito más grande que está en nivel 1. Después tengo una circunferencia más grande que está en nivel 2. Después tengo una circunferencia más grande que está en nivel 3. Esto más o menos es un cono. O un paraboloide. Yo entendería que al inicio haya la confusión. Pero al menos entendemos que, miren, el origen está en nivel 0, después una circunferencia más grande en nivel 1, después una circunferencia más grande. Miren ustedes que cada vez que la circunferencia se hace más grande, el nivel sube. Miren ustedes. El nivel 0 es una circunferencia de radio 0. El nivel 1 es una circunferencia de radio 1. El nivel 2, es decir, cuando c vale 2, es una circunferencia de radio 2. Entonces, yo voy dibujando estas circunferencias y digo, a ver, este puntito, el origen, está en nivel 0. Después tengo una circunferencia más grande, más arriba. Otra más grande, más arriba. Más grande, más arriba. Y si ustedes van a GeoGebra 3D y grafican y dicen z es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado y le sacan a esto la raíz, miren ustedes que justamente lo que tienen es un cono, ¿no? Listo. Acá también podrían dibujar ustedes el otro que habíamos visto, ¿no es cierto? Que una tercera variable es igual a 3. Y bien, tienen ustedes un plano de altura 3. Ahí están en el 3. Y miren ustedes que para cualquier par ordenado que ustedes cojan, la imagen es 3. No hay imagen 3.1, no hay imagen 2.9, no hay imagen 1, no hay imagen 4. Por eso todos esos conjuntos de nivel son vacíos. Y acá en el cono, en cambio, yo veo que cada vez tengo circunferencias que están más arriba. Y claro, desde arriba lo que veo es justamente una circunferencia. Para terminar la clase, voy a hacer el último ejemplo de estos, que es el 2e. Y estos dejamos para el día miércoles. Veamos 2e. ¿Qué nos dice? 4x al cuadrado más 9y al cuadrado. Está fácil, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren ustedes. De nuevo yo veo esto y digo, ¿habrá forma que sumados estos nos den un número negativo? No, pues 4x al cuadrado es positivo, 9y al cuadrado es positivo. Entonces voy a decir que para c menor que 0, los conjuntos de nivel son vacíos. Es decir, esto no me puede dar una imagen negativa bajo ningún concepto. Entonces, para imágenes negativas, resulta que no hay preimágenes. Más claro, no hay imágenes negativas. Entonces, estos conjuntos, la pregunta es, ¿qué pares ordenados
hacen que la imagen sea negativa. No hay, es decir, que este conjunto no está formado por ningún elemento, vacío. Ahora sí. Para C mayor o igual que 0, los conjuntos de nivel están formados por pares ordenados tal que su imagen sea igual a C. Claro, si esto fuera 0, ¿quién me va a dar aquí un 0? Solamente el 0, 0. Si esto es 1, nos va a quedar la ecuación de una elipse. Esto deberíamos estar claros. 4x cuadrado más 9y cuadrado igual a 1. Si esto fuera 2, nos quedaría igual a 2, igual a 3, igual a 4. Y todas estas son ecuaciones de elipses. Entonces, los conjuntos de nivel son elipses de ecuación 4x al cuadrado más 9y cuadrado igual a c. Entonces, si ustedes hacen esto, lo que les va a quedar es algo así. Cuando c es 0, la única forma es que esto sea 0. Entonces, nos queda aquí un 0. Después van a tener elipses de esta forma, L1, L2, L3, y así van a tener ustedes elipses, L4. Vamos a GeoGebra 2D y verifiquemos esto. 4x al cuadrado más 9y al cuadrado es igual a c. Miren ustedes que si yo cojo c negativas no tengo nada, miren. En c negativas no tengo nada. Cuando cojo c igual a 0, a veces se me complica con el mouse coger un valor. Ya. Miren ustedes que cuando es 0 tienen un puntito en la mitad. ¿Ya? Y cuando tienen otro, tienen, miren ustedes, elipses, ¿no? Y ahí tienen ustedes, miren, una familia de elipses. Más o menos lo que ya habíamos anticipado. ¿Ya? Ahora, si tratamos de dibujar esto, ¿qué nos va a salir? Nos va a salir. Miren ustedes, el origen está a nivel 0. Más arriba tengo una elipse en nivel 1, tengo una elipse en nivel 2, tengo una elipse en nivel 3 y cada vez que sube, o sea, cada vez que se hacen más grandes las elipses, voy subiendo el nivel. Entonces esto forma más o menos un paraboloide de corte elíptico. Ya. ¿Sí? Veamos. Vamos aquí. Ustedes tienen una tercera componente que es igual a 4x al cuadrado más 9y al cuadrado. Y tienen justamente un paraboloide, miren, que si le ven desde arriba, justamente es elíptico, ¿no? Entonces le pueden cortar con z igual a 3, por ejemplo. Y miren ustedes que el corte también es una elipse. Ahí tienen, miren, de un lado se le ve más delgado, de otro se le ve más grueso, ¿no? Justamente la elipse. Listo, entonces miren ustedes que para todo lo que estamos haciendo de conjuntos de nivel, es claro, ¿no? Es decir, en conjuntos de nivel yo formo, ¿no es cierto?, un conjunto, ¿sí?, con preimágenes, pero esas preimágenes, ¿qué tienen en común? Que tienen la misma imagen. Entonces, por ejemplo, si yo a ustedes les digo,
si X pertenece al conjunto de nivel 5 de F, díganme ustedes cuánto es F evaluado en X. No, voy a poner aquí si A pertenece al conjunto de nivel 5 de F. Díganme ustedes cuánto es F evaluado en A. ¿Qué quiere decir que A pertenece al conjunto de nivel 5? Que va a ser 5 en todo momento. Si no, sería vacío. No, a ver, más o menos sí, es 5, pero primero, ¿qué es el conjunto de nivel 5 de F? El conjunto de nivel 5 de F está formado por elementos cuya imagen es 5. Entonces, si yo tengo una preimagen que esté en el conjunto de nivel 5, quiere decir que la imagen es 5. ¿Sí? Si B, por ejemplo, pertenece al conjunto de nivel 6 de F, entonces la imagen de B es 6. Si C pertenece al conjunto nivel 5 de F, entonces la imagen de C es igual a 5. Entonces aquí yo entiendo y digo, el conjunto de nivel 5 está formado por elementos cuya imagen es 5. Si C pertenece a este conjunto de nivel, la imagen tiene que ser 5. ¿Por qué? Porque yo podría escribir así, es decir, el conjunto de nivel 5 de F está formado por elementos tal que la imagen es 5. Entonces, si A pertenece a este conjunto, debe cumplir las reglas del conjunto. ¿Sí? ¿Cuál es la regla del conjunto? Que la imagen sea 5. Entonces, si A pertenece a este conjunto, debe cumplir que la imagen de A sea 5. Preguntas, chicos. Revisen, por favor, estas ideas. En conjuntos de nivel suelen presentarse problemas, sí. Es decir, nos genera cierta confusión. Sin embargo, hay que revisar el único concepto que tiene conjuntos de nivel, es decir, la definición de conjunto de nivel. Por ejemplo, esto de aquí que acabo de hacer. Viene directamente de la definición. Por definición, el conjunto de nivel 5 está formado por elementos cuya imagen es 5. Entonces, si A pertenece al conjunto de nivel 5, quiere decir que su imagen es 5, pues. Esta es directamente la definición del conjunto de nivel. Bueno, chicos, estudien, revisen esto para el miércoles. El miércoles termino esta hoja, ¿sí? Y sería importante que ustedes, si tienen preguntas con confianza, conversemos ese día. O igual me escriben y estoy pendiente en Teams. ¿Algo más, chicos? Bueno, quedemos ahí. Que tengan una buena tarde, una buena semana. Y nos vemos mañana o nos vemos el miércoles, dependiendo, ¿sí? Chao, chao, chicos. Que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Gracias, Hasta Inge. Hasta luego. luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Profe. Gracias, Chao, profe, chicos. hasta Que les luego. vaya